Denia, gracias por aceptar la invitación aquí a How You Made It. Quiero que des una breve introducción en 30 segundos, tu nombre y a qué te dedicas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Ale, por invitarme. Para mí es un placer. Mi nombre es Denia Acosta. Me dedico, son tantas cosas. Estoy manejando un daycare. Soy inversionista con mi hermano y un primo. También trabajo con seguro médico para personas mayores, entre otras cosas. Oh, nice. ¿Tú tienes un daycare o tienes más de uno? Por el momento, un daycare. Ok. Tengo que preguntarte, ¿a ti te gustan las prendas? Porque tú tienes, by the way, they look good, se ven muy bien en ti, pero a ti te gusta, ¿tú usualmente tiendes a gastar dinero en prendas? La mayoría de prendas que uso me gustan, pero la mayoría han sido obsequios, regalos. ¿Regalos? Sí, de mis seres queridos, que los amo. Sí. Se nota que me quieren a mí ¿Quién también. es que más, vamos a ponerte under the spot aquí, ¿quién es que más te ha regalado prendas? Mi esposo, por supuesto. Ah, él sabe que eso te gusta. Sí. Ok. Y si tú pudieras tirar, vamos a decir, un número en prendas, ¿cuánto tú tienes ahora mismo? No vayas a Santo Domingo. No es tanto. Podría decirse que tal vez unos $6,000. Ok, that's not too bad. Incluyendo mi. They look good. Claro. Eso no está tan mal. Pero sí, se ve muy, muy bien. Muchísimas gracias. Ok. Yo quiero que tú nos hables un poquito acerca de los comienzos de cuando tú llegaste aquí a los Estados Unidos. ¿A qué te dedicabas y cuál quizá fue tu primer trabajo, si te recuerdas? Sí, lo recuerdo. Bueno, mira, te cuento. Yo ingresé a este país a los 20 años. Estaba jovencita. Madre soltera. Cuando llegué aquí, éramos una familia grande, 4 hermanos, con mi mamá y mi padrastro, en un peculiar apartamento pequeño del Bronx, con un dormitorio. ¿Y tú llegaste con tus hijos aquí? Bueno, al principio solo con mis hermanos. Okay. Y mis hijos tuve que dejarlo en República Dominicana. Sí. Y gracias a Dios... Al tiempo, ¿cuántos hijos tenías? Dos. ¿Y qué edad tenían ellos? 4 y 6 años. No, estaban pequeños. Sí, estaban pequeñitos todavía. Gracias a Dios contaba con el apoyo y la ayuda de la familia allá, hasta que me lo pude traer para acá. ¿Qué tiempo pasó en ese lapso de tiempo que tú...? Alrededor de 2 años. 2 años. Que yo estuve aquí con ellos allá. Pero te cuento que cuando llegué aquí, pues ya hay que olvidarse de estudio, hay que buscar trabajo, hay que buscar dinero. Sí. Y en eso fue que me concentré. Okay. Mi primer trabajo fue en una tienda de hombre, de ropa de hombre, en la 181 y San Nicolás. Ahí en la Candela. Exacto. Ese fue mi primer trabajo cuando yo llegué aquí. ¿Y qué tú hacías? ¿Doblar ropa? Exacto. Mantener la ropa bien dobladita, atender al cliente cuando ingresaba a la tienda, en qué podía ayudarle, ver si tratar de venderle. Okay. Entonces, desde ese momento empezó lo que es venta para mí. Porque ya ahí cogí la experiencia. Después no podía nada más con ese solo trabajo porque no me pagaban mucho. Entonces también tuve que buscar un trabajo de noche, el cual trabajaba restaurante en la noche. Restaurante. Y cuando tú dices en la noche, porque yo trabajaba de noche, pero te digo, el primer trabajo, para que tú tengas una idea, que yo digo que trabajaba de noche, era entrando a las 11 de la noche. El primer trabajo que yo tuve, entraba a las 11 de la noche y salía a las 8 de la mañana. Yo trabajaba en un mall y era limpiando los pisos, barriéndolo y mapeándolo con una de esas máquinas. Sí. El mall no se limpiaba durante el día, o por lo menos quizás no profundamente así. Y durante la noche cerraban el mall a las 11 de la noche y ahí empezábamos nosotros. Nos daban una hora de break y yo recuerdo que salíamos por la entrada principal del mall y cuando abrían las puertas para el público, ahí salíamos nosotros. Que no íbamos a la casa y yo entonces dormía durante el día.
Entonces, cuando tú dices que trabajabas de noche, era... No, era un turno de... Yo entraba a las 10 de la noche, cerraban ya para las 4, vamos a suponer ya para las 5, ya yo estaba en mi casa. Y no eran todos los días, eran los fines de semana, lunes, viernes, sábado y domingo. Eso era un trabajo de fin de semana. Entonces ya en el día la tienda la abren un poquito tarde. Yo entraba a la tienda al 10:30, me daba tiempo a dormir un poquito, pero como quiera no era lo suficiente, pero había que trabajar. ¿Y qué tiempo tú tuviste, vamos a decir, teniendo, o te viste la necesidad de tener 2 trabajos? Porque vamos a decir, en los comienzos de muchas personas, yo creo que nunca tuve la necesidad de tener 2 trabajos al mismo tiempo, al menos no fijo. Y yo veo que es algo que muchas veces tenemos que hacerlo para quizás lograr algo, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué tiempo tú tuviste que hacer eso? Y hasta bueno, ¿hasta específicamente no recuerdo el tiempo específico, porque ya después también te vas dando cuenta de que está trabajando mucho, pero no estás ganando lo suficiente, lo que necesitas. Entonces después ya tú te das cuenta que necesitas dar un paso más adelante, hacer algo, hacer un cambio. Entonces ahí fue, yo calculo que tal vez un año que llegué, al principio que llegué. Razonable. Ya después entendí que necesitaba educación, necesitaba un poco de idioma. Entonces... Vamos a hablar un poquito acerca de eso, del idioma. ¿Cómo tú llegaste aquí sabiendo inglés o aprendiste? No, sí, todavía no sé. Ok. ¿Tú no sabes? No. ¿De verdad tú no sabes? No, sí, yo me defiendo. Ok, claro, tú te defiendes. Pero tú trabajas en un área latina o hispana. Sí, totalmente. Fuertemente. Totalmente. Lo que es el área del daycare, también lo que es el seguro médico, área hispana. Ok, qué interesante. Yo no había pensado en esto, pero tú, el tipo de trabajo que haces, al nosotros vivir en un área donde hay tanta comunidad hispana, el tú saber, español, obviamente, tú te has dedicado más a ese fuerte, al área hispana. Y, por ejemplo, vendiendo seguros, tú te dedicas a el área hispana. O también tienes clientes que... No, sí, claro, sí, siempre hay diversidad, pero, por ejemplo, la mayoría de mis clientes son en español por el área donde trabajo, que son la mayoría hispanos, y yo pienso que también eso es un punto a mi favor, porque hay muchos de ellos que no saben el idioma, eso se sienten cómodos hablando español, cuando encuentran unas personas que le habla español, se sienten más cómodos. Ok. Ok, good. Lo que lo digo es porque muchas veces un obstáculo para nosotros que venimos, que no sabemos inglés, es el hecho de conseguir un buen trabajo. No, definitivamente hay que aprender el idioma, porque si no, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en área hispana, pero cada training que yo cojo en inglés, no en español. Entonces tiene que manejar el idioma sí o sí. Lo que me lleva a pensar entonces que tú no hubieses llegado a la posición en la que estás si no hubieses aprendido el idioma. Eso es correcto. Y definitivamente hay que aprender el idioma para poder escalar más arriba. ¿Qué también te va en eso de vender seguros? Te puedo decir que bien. Sí. No me puedo quejar. Le debo mucho a ese empleo. Básicamente lo que tengo se lo debo a ellos. ¿Cuántos años tú tienes haciendo eso ya? Seguro médico, yo tengo 12 años vendiendo seguro médico, pero lo que ha cambiado es la categoría. Por ejemplo, cuando yo empecé haciendo lo que es Medicaid, que es para las personas desde el nacimiento hasta los 65 años. Entonces, es ya una área donde no es tanto el dinero, sino es por salario. Tú trabajas para la compañía por un salario, eso tú eres un empleado. Pero después en ese ambiente ya yo entonces... Ok, lo que yo estoy entendiendo por eso es que muchas veces, que fue lo que me pasó a mí, te voy a hacer la anécdota con el asunto de los seguros, es que yo
Cuando yo llegué, yo me apliqué para diferentes ramas. Yo quería trabajar, obviamente, y yo apliqué para diferentes tipos de trabajo. Y uno de ellos fue que vi en Craigslist. Ya tú puedes saber lo seguro que era esto. Bueno, Craigslist, estaba buscando trabajo en Craigslist y vi algo que decía seguro por comisión, ¿verdad? Y yo llegué a conseguir una entrevista y como eso yo no sabía ni siquiera andar en los trenes. So, yo salí bastante, como no recuerdo qué tanto antes de la entrevista yo salí, pero salí con tiempo por si me perdía, poder llegar todavía a tiempo. So, ahí me puse yo mi chaqueta, que yo sé, la entrevista era en Wall Street District. So, era, ya con eso, yo sentía la presión de que, bueno, yo voy para Wall Street District. No sabía mucho lo que era Wall Street, pero el simple hecho de el stock market y todo eso, me puse mi chaqueta y me voy a la entrevista. Y cuando llego a la dirección, después que me perdí una vez, llegué a la dirección y ahí en esos buildings hay seguridad adelante y cuando voy le digo, oye, yo vine aquí para una entrevista a tal y tal compañía. Entonces él me dijo, oh, coge este elevador hasta el piso 24 y ahí te vas a bajar y vas a dar la vuelta y vas a coger el otro elevador que te va a llevar al piso 34 y ahí es donde vas a dar la entrevista. Y yo fui, yo creo que nadie sabe esto, yo fui, cogí el elevador hasta el piso 24 y cuando me encontré en el piso 24, nunca encontré el otro elevador y me devolví para atrás. Me devolví para atrás Dios. Y cogí el elevador y bajé al primer piso y me fui para mi casa. Se olvidó la entrevista. Yo dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. Porque llegar ahí fue un challenge. Porque yo no entendía bien lo que... Yo nunca encontré el elevador que iba del 24 al 34. Y me tuve que ir. Pero ya yo iba un poco desanimado al trabajo porque era un seguro, era vender seguros, pero no era con salario. Okay. Y recuerda, yo no tenía trabajo. Yo lo que estaba buscando era algo que me diera dinero seguro. Es seguro, y claro, yo pensaba una como estabilidad. Sí, yo pensaba como que, voy a empezar este trabajo y si no vendo seguro, plus, tengo que decir que no había inglés. No era que el inglés era bien vago. Entonces yo decía, si no vendo seguro, sí, me voy a ver muy bien en la chaqueta y todo, y muy bonito, pero no va a haber dinero. No va a haber dinero. Y nunca seguí haciéndolo. So, ¿tú empezaste en oficina o yo he visto personas que hacen ese tipo de trabajo en la calle? Yo soy una. ¿Tú empezaste en la calle? No, estoy en la calle todavía. ¿Tú estás en la calle actualmente? Claro. So, claro que sí. ¿Por dónde? Ok. Yo pensé... estoy en la calle todavía. Es que en la calle es que está la gente. Veo. Entonces necesito gente para hacer dinero. ¿Y dónde más conseguirlo que en la calle? No, güey. Yo pensaba que tú estabas en una oficina. No. Más que uno entran unos referidos de un doctor, de una farmacia, pero así un día... Okay, cuando tú dices entran... que te llama un contacto que yo tenga de una farmacia o de un doctor. O mira, tengo una persona que necesita seguro médico. Ok, me da el contacto y ahí tengo el referido. Pero hay que buscar donde haya tránsito para poder tener los enrolamientos. Usualmente, ¿dónde tú mi sitio, mis sites, bueno... Yo se puede decir porque quizás claro, tú no quieras. Ojalá que sí, que vayan a buscarme. No, pero yo digo quizás la competencia, no quisiera No, porque yo actualmente, a donde te iba a llegar, actualmente yo no soy empleada de ningún seguro, yo lo vendo todo. Oh. Entonces, no tengo salario actualmente, pero sí comisión. Pero ya eso es algo que con el tiempo, por ejemplo, en aquel momento que yo empecé, no podía darme ese lujo, igual como tú explicabas anteriormente, porque se necesita un salario, tú contar con algo para tú poder pagar los biles. Pero ya después con el tiempo, si te sabes administrar, llega un tiempo que tú dices, ok, con mis ahorros yo pudiera tal vez mantenerme 6 meses bien hasta que me empiece a entrar una buena comisión. Okay. Cuando llegue a ese punto, mi consejo es, brinca, hazlo. Porque, por ejemplo, ahora mismo como yo estoy, yo no necesito cumplir un horario a nadie. No. Yo no tengo un jefe atrás de mí. Yo trabajo para mí. Está bien, si yo no inscribo a una persona, yo no voy a ganar.
pero ya yo sé cómo hacerlo porque tengo la experiencia. Entonces, la diferencia en eso es que cuando tú trabajas para una compañía, la compañía te paga un salario, pero ese miembro es de esa compañía. Yeah. Ya eso no es miembro tuyo, tú se lo inscribiste a esa compañía. En el caso de broker, que es lo que soy ahora, ese miembro es mío. Y mientras ese miembro yo lo tenga en un plan médico, a mí me van a pagar una comisión mensual por ese miembro. O sea, la relación es un poquito más personal con el cliente. Siempre es personal, porque siempre tú tienes que hacerlo personal, si el cliente necesita algo, te llame a ti antes de la compañía. Que tú tengas esa relación de tú y yo antes de que ellos vayan a la compañía y que tú le puedas resolver cualquier inconveniente, problema que ellos tengan con el plan. Pero lo que te digo es que cuando ya tú lo inscribes, que tú eres empleado y lo inscribes en un plan, te pagan un salario y una comisión una vez, ya más nada. Entonces ya después, cuando ya ese miembro puede durar 5 años inscrito ahí, que tú lo pusiste ahí, y ya tú no ves ni un centavo más. Uh-huh. Pero ya cuando tú eres broker es diferente. Incluso lo mejor también, aparte de dinero, para hablar del bienestar también del cliente, uh-huh, es que tú ofreces más opciones. Por ejemplo, el cliente tiene un seguro médico, por no mencionar nombre, ese seguro médico no le cubre un servicio dental. Pero yo tengo más opciones, pues yo lo tengo todo. Entonces todo, yo le digo, espérate, está bien, este no tiene un buen, no te cubre bien dental, pero yo tengo este que te puedo transferir para el mes que viene y aquí te va a cubrir tu dental. Por ejemplo, tú tienes más opciones, tú tienes más rejuego. Y en ese aspecto tú le puedes brindar un mejor beneficio a ellos. Aparte de que todos los meses tú estás cobrando tu comisión por el miembro. Mientras está enrolado bajo, no importa el seguro que tú lo pongas, pero tú eres que le hace la aplicación, tú estás cobrando una comisión por Vamos a decir, por persona, ¿cómo cuánto sería la comisión? Ay, espérate. Sí, porque la próxima pregunta es ¿cuántas personas tú tienes? Bueno, Alex, cuando tú es diferente. Hay rango. Te voy a... Vamos a un ejemplo. Uh-huh. Ya yo no trabajo con Medicaid. Yo lo que hago es Medicare para personas mayores de 65 años. Time out. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque hasta este punto yo he tenido que hacer elección en ciertas ocasiones que no recuerdo y yo no sé cuál elegir. Yo siempre pregunto, ¿cuál de los dos? Medicare, Medicaid. Yo te voy a explicar. Medicaid, ¿verdad? Es un seguro médico del Estado, ¿verdad? Los fondos de Medicaid son pagados por el Estado. Es para personas del nacimiento hasta los 65 años. Y depende del ingreso de la persona. Si califica el ingreso y el SAI de la familia. Por otra mano, Medicare es federal. Esos son fondos federales para las personas de 65 años en adelante. Parece que yo no aplico. No califica todavía, parece que no, pero sí. Quién sabe, a veces la cirugía y las cosas. Sí, el síndrome de Brad Pitt, ¿verdad? No. Entonces, para lo de Medicare, las personas ya tienen que estar retiradas o deshabilitadas. Oh, y algo muy importante que tú dijiste es que depende de cuánto uno gane. En una ocasión, cuando yo no trabajaba para una compañía que me ofrecía seguro, yo tuve que... yo nunca llegué a comprarlo porque me lo encontraba bastante caro, pero mi compañía a la que yo trabajaba no me ofrecía seguro y yo tenía que comprar un seguro para que no me pusieran una multa que se paga anual. Y cuando yo fui a hacer un quote o una cotización, $213 al mes. Sí. Entonces yo dije, eso es demasiado dinero y yo lo que gano son 400. Entonces, ¿por qué tú crees a qué se debe eso? Bueno, es el ingreso. ¿Tú eras una familia de una? Sí. Ok. Eso tú no calificaste para Medicaid porque si tenías que pagar eso, tú estabas en lo que llamamos Obamacare. En eso yo estaba. Exacto. Entonces, sí, es un poquito, sí, no mucha cobertura y muy caro. Muy caro. Eso sí. Es así. Pero ¿eso existe o ya no? No, sí, claro. ¿Todavía? Sí existe. Porque, por ejemplo, cuando tú aplicas, es la misma aplicación del Medicaid. Lo único es que tú caes. Dependiendo del ingreso, tú te dicen, bueno, mira. Pero yo no estaba ni siquiera haciendo mucho dinero.
así es. La tabla del Estado es bien... Esa tabla debemos de partirla por mitad. Exactamente. Okay. Es algo como... Irrazonable. Irrazonable. No sé. Yo como no entendía el costo eso. de la vida. Lo que yo decidí hacer en esa ocasión es que yo dije, bueno, no me conviene pagar estos $200 al mes. Yo cogí la multa, que eran al año eran $400. Y gracias a Dios no te informaste. Pero no tenía seguro. Exacto, y esa era siempre la preocupación. O sea, no tengo seguro, está bien, quiera Dios que no me enferme. Si me enfermaba era remedio, té pa' aquí, exacto, té pa' allá, porque no quieras tú saber que sale una noche en emergencia. No quiero saber. Ni una ambulancia. Ahora, yo quisiera que tú me digas cómo se empieza en ese trabajo. O sea, cuáles son los pasos a seguir a empezar a vender seguros. ¿Dónde tú vas? ¿Alguien te entró? ¿O sí. ¿Hay algo que se puede hacer online? Sí, claro, también se puede hacer online. Bueno, en el caso mío, cuando yo empecé, fui referida por un familiar. Fui a la entrevista, me dieron el trabajo. ¿La entrevista fue en inglés o en español? En inglés. Así fue, en inglés. Entonces, pero... Yo me imagino los nervios, exacto. Pero me fue muy bien y puse mucho empeño porque yo quería. O sea, cuando me hablaron de lo que yo iba a tener de ingreso, se me pusieron como los ojos así, de 2 signos de peso. Entonces yo quería el trabajo. Era mucho. Sí, comparado lo que tú ganas en una tienda y eso, ya era una cosa muy guau. Sí. Aparte de beneficio, tenía mucho beneficio. Y me dieron el trabajo, gracias a Dios. Entonces, pero sí se puede aplicar online. Hay muchas compañías, solamente tienen que entrar a las páginas de internet. Buscar donde ponen las posiciones y si están disponibles. ¿Cómo se llama esa posición? Porque yo sé que muchas veces uno busca trabajo y hay tantas posiciones. Representantes de Medicaid. Representantes. Ok. So ha pasado el tiempo y tú obviamente te fue muy bien vendiendo los seguros. Quizás tienes una bueno, no me dijiste cuándo. Sí, no, yo te lo iba a explicar, ya te lo explico. Okay. Pero ya cuando pasé al rango de lo que es Medicare, si una persona es nueva para Medicare, que cumple, por ejemplo, los 65 años y es por primera vez que coge Medicare y es por primera vez que va a seleccionar un seguro médico, la comisión por cada miembro son $550. Eso es el primer mes. Después de ahí te dan un residual por ese miembro todos los meses, $25. Suena interesante, ¿verdad? Ok. 500 como un bono. 550 cuando comienza. Y después tú cobras de por vida hasta que esa persona tenga el seguro. Esté en el seguro, $25 mensuales. Okay. ¿Y qué tan difícil es conseguir vender un seguro como eso? ¿Qué tan fácil? Bueno, para mí se me hace fácil. Porque ¿A qué se debe ya tengo la experiencia. Ya tengo la experiencia, también conozco muchas personas. Por ejemplo, si yo le hago el seguro médico a tu mamá, le explico todos los beneficios, le doy la mejor opción, ella va a estar contenta con su seguro médico, por ende va a estar contenta conmigo. Entonces viene su hermano, exacto, se retira y me lo va a referir. Ven, yo tengo a fulana que te va a ayudar con eso. Entonces entran los referidos. Vamos a decir, Denia, que yo empiezo el trabajo mañana. Y como tú me quieres mucho y tú sabes que yo soy una persona que le gusta el avance, tú quieres darme uno de esos tips que tú sabes que como ya con la experiencia que tú tienes, me quieres dar esos tips para que yo avance rápido en el área de los seguros. ¿Cuál sería 3 o 2 de esos tips? Bueno, lo primero se llama dedicación. Tienes que dedicarte. Yo, por ejemplo, como te mencioné anterior, no tengo jefe, no tengo un horario que tengo que estar allí, pero yo misma me lo pongo. ¿Por qué? Tú trabajas. Porque si yo no me hago mi horario, entonces me voy a poner muy cómoda y me voy a quedar mucho día en mi casa, por un decir. Entonces, yo tengo otros compromisos, pero para lo que es seguro médico, yo tengo un horario. Yo sé los días que yo voy a la calle y sé dónde voy cada día. ¿Y de qué hora a qué hora? Yo diría que es esforzarse, mucha dedicación. ¿Cómo está tu horario ahora? Vamos a decir, ¿cuántas horas de trabajo tú pones hoy día?
Hoy día. Hoy día de trabajo. Sí. No, hoy sí fui a un training, pero del daycare, de las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Pero yo digo, en un día regular tuyo, ¿cuántas horas de trabajo tú haces? Es que yo trabajo, siempre estoy trabajando, porque a veces... ¿Todo el tiempo? Sí. A veces llego a la casa a las 7, que regularmente llego, y una llamada, puede ser, en un buen caso puede ser un referido, pero en muchos casos es servicio al cliente, porque siempre necesitan algo, un número, o que cualquier cosa, que les resuelvan cualquier cosa. También hay que seguirle dando servicio al cliente. Es siempre que está trabajando, siempre. Yo diría que al día, 12 horas. Uh-huh. ¿Todavía al día de hoy? Al día de hoy. Pero contenta. No, claro, te gusta lo que haces. Y veo resultados. Okay. Que es lo más importante. Tú ya has mencionado en varias ocasiones que tienes un daycare, ¿verdad? Uh-huh. Lo primero que yo quiero saber es que by the way, yo siempre he querido contar con un daycare. Pero obviamente yo no tengo el tiempo para hacer eso. Pero siempre yo he querido invertir en eso. Y le he dicho a personas que me rodean, familiares, que saquen la licencia para poner ese tipo de negocio. Pero yo quiero saber, ¿cómo tú llegaste a tomar la decisión de daycare? ¿Por qué un daycare? Uh-huh. Buena pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hace años atrás, cuando trabajaba en una de las compañías que trabajaba en Medicaid, la compañía cerró, quedamos desempleados. Entonces, en ese tiempo, estábamos, todos los empleados estábamos coletando. Entonces, mi mamá siempre cuidaba niños en su apartamento. Entonces me dice, ¿Pero ella lo hacía de forma gratuita o era un negocio? No. Sí, ella tenía el daycare, no con licencia, pero... Okay. Babysitter, como le llamamos. Babysitter. Exacto. Entonces me dice, bueno, pero y si ya que tú estás sin trabajo, ¿por qué no hacemos? La idea fue de mi mamá. ¿Por qué no hacemos el daycare ya con licencia y todo bajo las reglas? Oficial. Y digo yo, bueno, sí, ¿por qué no? Porque tengo el tiempo que se necesita, vamos a hacerlo. Entonces empecé con mi mamá, ya ella tenía, vamos a decir, el punto, ya todo el mundo en el edificio la conocían, ya ella cuidaba niños, entonces ahí fue que empezamos el proceso de sacar la licencia. Yo nunca estaba enfocada mucho en el daycare porque estaba más en la calle. Después conseguí otro trabajo de seguro médico, siempre me mantenía más en la calle que en el daycare. Pero mi mamá siempre estaba ahí a cargo. Después las cosas se fueron poniendo mejor, fue creciendo más, o había que buscar otra persona. Hasta el punto que, gracias a Dios, hoy tengo 2 asistentes. ¿Y qué tan difícil fue para conseguir la licencia? ¿O cuáles son, los pasos a seguir? Porque eso es como un mito para mí. Yo siempre le he dicho a personas, consigue la licencia, consíguela, que voy a invertir en eso. Pero la mayoría de personas te dicen sí, pero no hacen nada. ¿Qué tan difícil es? No es difícil. Hay muchas regulaciones, pero no es difícil. Simplemente tú tienes que tener ya dónde. Por ejemplo, tiene que ser una casa para hacer una licencia de familia, que un centro es diferente, pero para hacer un daycare de familiar necesita vivir una persona en la casa. No puede ser un local, que tú busques un local para ponerlo. Pues cuando dices una casa puede ser apartamento. Puede ser, sí, puede ser apartamento, pero que viva vivan personas ahí. Entonces, ya que tiene la dirección, solamente es llamar al departamento de salud. El departamento de salud es quien te entrega esa licencia. Ellos van a la casa. Ellos te mandan un libro. Lo primero que... Sí, van. Pero lo primero que hacen es que te mandan un libro. Entonces, para ellos mandarte el libro, que es la aplicación es un libro así de gordo. Entonces, tú tienes que tener la dirección física donde el programa va a estar. Entonces, te envían el libro, el cual completa junto con todos los miembros de la familia. Tienen que hacerse la huella, tiene un proceso
todo legal. Hay que hacerse físico, entrenamientos. Entonces, cuando ya tú tienes la aplicación lista, tú se la regresas al Departamento de Salud. El Departamento de Salud se comunica contigo para una revisión de la casa. Después que van, eso es para probarte la licencia. Dependiendo del tamaño que ellos vean que tú le vas a dedicar al programa, es la cantidad de niños que ellos te aprueban. Vamos a suponer... porque es limitado también. Sí, o sea, claro. No es que tú puedes tener 25 muchachitos. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Las licencias de familia se basan en 2 grupos. Si el apartamento no es muy grande, te aprueban el familiar, que es 8 niños. Y si el apartamento tú puedes disponer de, por ejemplo, un espacio grande más una habitación que sea para el programa, te aprueban 16 niños. Y ellos te dicen de las edades que pueden ser. No es que tú vas a tener 16 niños, por ejemplo, recién nacidos. No puedes. No puedes. Todo es regulaciones, muchas regulaciones. Pero no es que es difícil. Todo se puede, nada más hay que dedicarse. ¿Qué tú dirías que es la regulación o lo más difícil, el requerimiento más difícil para obtener cuando se trata de obtener la licencia? Bueno, si tú vas por un grupo que es de 16 de niños, es el espacio. Bueno, eso sin hablar de que, claro, que todo esté limpio, que no tengan historial criminal. Claro. Porque si algo sale en esa huella, olvídate de licencia. Sí. Y ahí, en ese análisis o en ese chequeo que te hacen, ¿te incluyen chequeos de drogas? ¿Sí? ¿Te chequean a ver si tú tienes problemas de consumo de droga? No, sí ha tenido problemas sí, por causa de la droga sí ha tenido problemas, okay. Sí, pero si no te hacen la prueba de droga. No. Ok, y actualmente, ¿tú sigues activa en el daycare o eso está corriendo solo y tú solamente colectas tu dinero? No, yo estoy activa. ¿Activa? Sí. Tú tienes que estar pendiente del personal. Yo estoy, sí, claro. Me dijiste que tienes 2 asistentes. 2 asistentes en el momento. Pero sí, yo dedico 3 días a la calle. Cuando digo a la calle, a seguro médico. Sí. Pero no son días completos tampoco a seguro médico porque yo salgo de mi casa todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana porque yo le proveo transporte a los niños para la escuela. Los niños que van a la escuela, que están en el programa, yo los llevo a la escuela en la mañana. Entonces el padre me lo deja ya en el programa. ¿Eso te lo pagan extra o eso? No, eso es un beneficio del programa adicional. Okay. No pagan extra. Eso es como para jalar más clientes. Sí, eso es para un punto de interés. Exactamente. Entonces ya ahí en ese momento yo me considero que estoy trabajando para el daycare porque estoy transportando a los niños. ¿Y tú lo haces tú personalmente? Sí. Oh, that's funny. Toda la mañana. Y entonces lo que hago es que después que lo dejo, sí ya me voy. Esos son los días que voy a la calle a hacer seguro médico. Después que lo dejo yo voy a 2 escuelas que están cerca del programa. Después que lo dejo, ya entonces me voy a la calle a hacer mi seguro médico. Pero yo a las 2 de la tarde tengo que recoger rapidito para irlo a recoger a la escuela. Y ya de ahí me quedo el día hasta las 6 en el programa. Te voy a ser honesto. La perspectiva o la percepción de alguien cambia a medida que conoce a la persona. Porque mi percepción tuya está cambiando completamente. Sí. Honestamente, yo pensé, Denny es una persona que anda en su Range Rover. Ay, para arriba y para abajo. Ay, Dios. Con todas sus prendas. Y ella anda just living Ay, no. Entonces tú te levantas temprano a llevar niños a la escuela y después buscarlo. O sea, tú, sí. En dominicano tú andas en un trote. Sí, ya lo sabes. Tú andas cogiendo. Así es. Sí. Así es, pero hay que hacerlo. Si tú tienes meta en la vida y para cumplirla tienes que hacer ese trote, como tú dices. Qué interesante. Así ahora mismo, hoy en día, ¿qué te trae o qué, si tú pudieras decir en porcentaje, qué te da más dinero? ¿Si lo seguro o el daycare? Bueno, te voy a ser honesta. Si tú me hubieras hecho esa pregunta el año pasado, te digo que el daycare es algo ya como familiar, que está ahí por algo de tradición. Ok. Pero ya haciéndomela hoy en día, es un negociazo.
el daycare. So, si tú estás pensando en invertir en eso, te lo recomiendo. Porque gracias a Dios no aumentaron. So, han habido muchos cambios. So, ya es otra cosa. Claro, con los cambios vienen las responsabilidades. Yo tengo que estar todos los sábados en entrenamiento porque ya no somos babysitter, ya somos educadoras. So, entonces te tratan así. Es un programa totalmente diferente. O sea, ¿tú tienes ahora el programa 3K? Sí. Oh, that's great. Tú sabes, mi hijo está en eso, en un 3K program. Y ellos son absolutamente, a mí me encanta. Yo he visto el progreso del niño y yo he visto, o sea, el cuidado que ellos tienen con el niño. Y la ventaja para ese niño. Pero ya eso no es considerado como un daycare, eso es como una escuela. No, es un daycare todavía. Pero lo que te digo, el cambio que ha visto en este año. En el departamento de educación se está envolviendo. Se está envolviendo y eso les ha beneficiado a ustedes. Entonces, claro, él nos beneficia en que tenemos más niños, nos pagan mejor, nos entrenan, tenemos mucho más conocimiento, el cual ayuda a los niños, porque cuando tú te pones a pensar, los niños allá me lo dejan, por ejemplo, desde 6 semanitas. 6 son bebés. Hasta la edad que van a la escuela, ese niño pasa más tiempo ahí que con sus padres. Con relación a lo de las 6 semanas. Tú sabes que yo tengo un niño de 3 años y tengo otro de 1 año. Y el de 1 año no lo puedo llevar al daycare porque obviamente no está subsidiado por el plan del gobierno, ¿verdad? Sino que eso tendría yo que pagarlo. Cuando a ti te llevan un niño de 6 semanas o algo así, tienen que las personas o los padres pagar por ese niño. No, depende. Si califican, hay programas que le ayudan. Pero todo depende del ingreso. Yo quiero saber. Todo depende del ingreso. Ahí que me van a matar. Lo único que no depende del ingreso es el Departamento de Educación, que tú sabes que comenzaba era a los 4 años y este año se movió a los 3 años. Exactamente. Eso es lo único que no importa cuánto tú ganes para el Departamento de Educación cubrirte en la educación del niño. Yeah. Pero después de 3 años para abajo, todo depende de tu ingreso. Pero sí, claro, hay programas. Yo tengo padres que tienen que pagar privado porque no califican, pero tengo también muchos padres que se lo paga el gobierno. Yo estuve haciendo las investigaciones de poner al niño pequeño mío en el mismo programa donde está, que lo cogen, by the way, en donde está Khalel, mi hijo más grande, y se está hablando de $1,200 a $1,500 al mes. Al mes. Es otra renta que yo iba a pagar. Exacto. Sí, ¿tú sabes cuál fue la decisión mía, verdad? No ponerlo. Me imagino que no. Exactamente. Ahora, yo quiero que algo que se me escapó y quiero preguntarte, en tu cuando pusiste el primer daycare, ¿cuál fue la inversión inicial que tuviste que hacer? O sea, ¿qué tanto dinero yo necesito para hacer? No mucho, porque ya tú tienes no hay que comprar, tu casa. No hay que comprar juguetes, alfombras, cunas. Hay ayuda para todo eso. Cuando tú recién empiezas, hay muchos programas que te ayudan y te dan voucher para comprar los corrales, te dan libros, te llegan por cajas. Aquí hay mucha oportunidad y mucha ayuda. Es un negocio que tú lo pones como una mínima inversión. Exactamente. Es el interés de poner el negocio. Es ponerlo. Y también, claro está, tú tienes que saber que te vayan a llegar los niños. Tú sabes, porque ya yo tenía la ventaja que mi mamá ya tenía como se dice, en el punto hecho. Pero eso es por eso que yo pienso que el daycare es un negocio redondo. Porque es que la gente está pariendo todo el tiempo. Claro, y si no lo hicieran, siempre el mundo se acaba. Si no lo hicieran, el mundo se acaba. Entonces, siempre hay bebés. O sea, vamos a decir que al principio tú no encuentres muchos niños, pero tú empiezas el negocio y con el trato que tú le vas a dar a los niños y la gente va a ver el desarrollo de ellos, el crecimiento. O sea, van a seguir naciendo más niños. Y claro que sí. Yo creo que yo tengo que poner un daycare. Cuenta conmigo. Cualquier consejería, gratis, no te voy a cobrar. Gratis, ¿verdad? That's great. Ok, aparte de esas 2 fuentes de ingreso, de daycare y seguro, tú también eres inversionista. Cuéntame un poco acerca de eso. ¿Cómo llegaste a ser inversionista? ¿Quién tocó la puerta? ¿Quién habló con quién? ¿Y cómo sucedió? Bueno, te cuento. Empezamos, mi hermano,
fue el de la idea de empezar a invertir. El que menos dinero tenía. Exacto, pero muchas ideas. Tiene mucha idea y mucho deseo de trabajar. Entonces, mi primo, que es un negociante, muy negociante, yo digo que él nació así. A ese tenemos que traerlo. Ay, sí, definitivamente. ¿Verdad? Tienes que hacerlo. ¿Tú crees que él aceptaría? Claro que sí, okay. Claro que sí. Entonces, comenzaron. No te puedo hablar mucho porque después voy a quedar mal con mi hermano, porque ellos me tachan a mí de todo, menos de que estoy en eso. Porque... ok, ya yo entiendo. Porque ellos dicen que tú no estás en la compañía físicamente, sino monetariamente. Yo sí, me han llegado esos chismes. Te han llegado los correos. Bueno, entonces... Oye, ¿cómo me han llegado los correos? Me dicen, Denia no es parte de la compañía, pero si se necesitan $50,000, $75,000... El banco, yo soy el banco. Hable con Denia. Ay, Dios. Me van a matar a mí por lengua larga. Pero no, sí, ellos se encargan bien de la compañía. Yo siempre tenemos un chat, yo le vivo diciendo, no, yo sé, por eso invierto con ustedes, porque ustedes saben. Ok. So, tu hermano, Félix, que lo tuvimos en el podcast, él fue quien te introdujo en cómo invertir. Me imagino que él sabía que tú quizás tenías una buena posición económica para invertir y tú empezaste a invertir en real estate, en casas, ¿verdad? Nunca... Bueno, eso fue aquí en Estados Unidos. Yo en Santo Domingo fue mi mamá que me empujó. Hay que tener, tú sabes cómo son las madres. Sí. Y gracias a ella. Tú tienes inversiones fuera de... Sí. Ok, no te preocupes que el IRS no está mirando. Gracias a Dios. Ok, entonces, ahora mismo ustedes tienen aproximadamente 13 puertas. ¿A dónde tú quieres llevar esa compañía? Bueno, ¿A dónde tú quisieras llevarla? Bueno, tú sabes que el infinito, pero tú quisieras, por ejemplo, crecer a un nivel porque yo quisiera saber si tú quisieras crecer a un punto de comprar buildings, o sea, que sean ya 60 unidades. Bueno, los especialistas, mi primo y mi hermano, han hecho todos los cálculos posibles y los números no les dan. So, no parece muy rentable. So, con las casas no está yendo bien hasta ahora, gracias a Dios. So, tenemos un número que es 20 unidades, 20 puertas, llegar a 20. So, con la ayuda de Dios, todo está yendo muy bien hasta ahora, gracias a Dios. Pero de lo building se han presentado oportunidades, pero los números como que no dan. Okay. Cuando se habla de building. Ok. Yo quisiera saber cuál es tu opinión en cuanto a la relación de trabajo-familia. En el sentido de que muchas personas, cuando venimos aquí, o muchas personas creen que cuando llegamos aquí todo es trabajo, lo cual no es mucha mentira. Aquí se trabaja mucho, pero ¿tú crees en el balance de familia-trabajo o tú dices que se vaya la familia, hay que trabajar? No, definitivamente hay que tener un balance. ¿Qué tanto tú dirías? Por ejemplo, ¿qué tanto tú te sacrificarías por un cliente que te llame a las 8 de la noche, 9 de la noche, donde tú estás quizás comiendo con tu familia? No, ya eso no es negociable. La familia no es negociable, ahí no hay un precio. Ese miembro tiene que esperar a que yo tenga el chance de llamarlo para atrás, el otro día, como sea. El tiempo de la familia no es negociable. Eso, si yo necesito sacrificar mis trabajos, por lo que sea, así será. Eso no es negociable. Pero tú sí crees que para lograr hacer algo en la vida hay que esforzarse bastante. No, claro que sí. Claro, hay que hacerlo. Pero que también, tú sabes, una cosa, va de la mano los dos. Porque, por ejemplo, la familia sabe que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, por una llamada que me entre a las 8 de la noche, como tú especificaste, si no la puedo atender por una situación muy... Pero si no, mi esposo entendería. De hecho, él se dedica a lo mismo. So, él entiende. So, a la larga es beneficio para todos. ¿Tu pensamiento siempre ha sido así o llegó un momento en tu vida donde tú que tú decías, bueno, yo tengo que apretar en el trabajo y mami que cuide a los niños?
No sé, porque yo te digo, así, pero se hace así porque esos niños necesitan, tú sabes. Entonces hay que apretar en el trabajo y mami tiene que cuidar a los niños porque no es una opción. Yo te digo mi situación personal, como yo me siento. Yo trabajo y me gusta esforzarme para lograr cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me veo como entre la espada y la pared porque tengo 2 niños pequeños que van creciendo y quiero ser parte de ese crecimiento. Quiero que ellos puedan cortar conmigo, que yo no quiero ser un padre ausente. Y me veo en esa batalla constantemente de que quiero esforzarme en el trabajo, hacer overtime para quizás tener algo, ahorrar, o quizás para pagar un viaje a mi familia o hacer, tú sabes, que ellos se desarrollen. Yo quisiera que poder pagarle estudios y todo eso, y al mismo tiempo tengo aquí, en este lado de la cabeza, mis niños están creciendo, necesito ser parte de ese crecimiento y no sé si tú tuviste los mismos pensamientos en algún momento. Sí, es complicado. Uno lo tiene, pero lamentablemente en mi caso, cuando llegó esa etapa, yo tuve que optar por trabajar. Porque mis hijos no contaban, por ejemplo, con un padre. Yo tenía que ir para adelante. Tenía que hacerlo. Pero yo entiendo. Entonces tú fuiste padre y madre al mismo tiempo. Exacto. Entonces, es como estar presente o suplir sus necesidades. Entonces, hay que hacer en ese caso, hay que hacer un balance y tú necesitas suplir sus necesidades. O sea, correcto. Claro está, cuando te sobra un tiempecito, tú no vas a hacer otras cosas más que estar con ellos. Pero el trabajo es trabajo, tienes que hacerlo. ¿Tú tenías, aparte de tu madre, algún mentor que te ayudaba? O quizás aparte de tus hermanos. No, sí, mis hermanos, mi tía, mi mamá. Yo contaba, gracias a Dios, con toda mi familia. Okay, si no, no lo hubiera podido hacer. Que te daban consejos y te decían dónde ir y todo eso. Bueno, estábamos todos montados en la misma guagua recién llegados. Sí, me imagino. No tenía mucho consejo como que una persona... Bueno, mi padrastro, sí, porque ya él tenía muchos años aquí, y nos daba unos consejos como... no sé, hay que aprender el inglés, hay que aprender cómo... No, espérate. En ese entonces yo ni sé cómo ahora ponerlo. No compren carro, que el transporte de aquí, de la ciudad, es muy buena. Terrible. Eso es, el comprar carro, eso es para los pillos, la gasolina, el seguro. Sí, o sea, él hacía todos esos cálculos, porque ya yo pasé por todo eso y de consejos le doy. O sea, esos eran los consejos, más o menos. Sí. Pero tú sabes, ya después tú vas creciendo y tú vas mirando la necesidad y a veces tú compras el carro no por un lujo, sino por una necesidad. No es por nada, pero yo siento como que el sol está incrementando en este lado. Aquí sí, yo no sé si es que... Ok, tú mencionaste que tienes inversiones en Santo Domingo también. ¿Qué tipo de inversiones tú tienes allá? Bienes raíces. También bienes raíces. ¿Residencias o...? Sí, un apartamento y casa. Oh, nice. Ok. Ahora, yo quiero preguntarte si tú, cuando llegaste aquí, ¿tú algún momento te llegaste a deprimir o sentir como que tú estabas en malos caminos? O por decirlo así, a veces yo estaba haciendo ciertos trabajos aquí que yo decía, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Porque estaba haciendo cosas que totalmente fuera de lo que yo me dedicaba en Santo Domingo. Sí, eso sucede. A mí me sucedió porque cuando yo llegué aquí, tú sabes, el idioma, son muchas cosas que tú presentas. Entonces, cuando tú te ves haciendo un trabajo, y no es que ningún trabajo sea de migrante, pero claro, a veces por lo que te paguen, que tú dices, Dios mío, pero yo pararme de la cama a esta hora, hasta tantas horas, por este chequecito a la semana. Entonces, eso te va dando, tú vas cogiendo y eso te va motivando a que tú necesitas superarte, tú necesitas hacer algo. Y en mi caso, eso me ayudó. Me ayudó ¿Qué te motiva hoy en día? Hoy en día, sí. Bueno, mi motivación es yo trabajar fuerte, duro, para yo en 10 años
decir, lo que me entra, el ingreso que me entra, ya estoy tranquila, ya nada más de 100% a la familia, retiro, a mis hijos, mi nieto, ya tranquila. No esperar a los 65 para retirarme. ¿Tú te quieres retirar con 55? Porque tienes 45. Bueno, ¿quién te dijo la edad? Pero... No, yo no sé. Yo estoy adivinando, a ver. Tirando numeritos. Adivinando, a ver. Tirando numeritos. No está mal, una buena edad para retirarse a los 55. Claro. Tú todavía tienes mucha juventud, puedes disfrutar un poco de la vida. Que dicho sea de paso, no todo es trabajo, también hay que sacar su momento de vacaciones, de por ejemplo, relajarse. Hoy en día, ¿qué tú haces para hobbies? Bueno, no te voy a mentir, yo no tengo hobbies, pero sí me gusta vacacionar. ¿Tú no tienes una motora donde vamos? No. Me gustaría vivir esa aventura, pero no la tengo. Tienes que hablar con Luis. Dile a Félix que le caiga atrás, Luis. Primero tiene que aprender a manejar eso. Ay. Porque imagínate. Pero lo que sí me gusta es, de día a día veo mis novelitas. Cuando tengo tiempo, porque no tengo el tiempo siempre, la grabo. Y cuando tengo un tiempecito veo un chin. Y viajar, me gusta y eso yo siempre de vacaciones. He visto las novelas como tan corny. Porque siempre es el mismo escenario. No te aburren las novelas. O sea, siempre hay un malo, hay una buena, hay una que llora. No, porque no, es que tú estás hablando de esas novelas. Yo veo novelas turcas. Eso es diferente. Ok. Yo voy a tener que investigar acerca de las novelas turcas. A ver ya traje a mi esposo en eso. pero ahora con él la ve también. Claro, pero con esta temporada de basquetbol voy perdiendo porque no quiere sacar chance, no me da chance. Hoy hay juego. No, los playoffs están ahí, hay que verlos. Así es. ¿Tú te consideras una persona ahorrativa? ¿Te gusta ahorrar? ¿Siempre fuiste ahorrar? Siempre. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, tú empezaste a ahorrar cuando ahorrabas? Poco, porque quedaba muy poquito. Pero un porcentaje. Siempre. Por ejemplo, yo diría, aunque sea un 5%, un 3%, porque a veces yo me encuentro en la situación de que a veces, por ejemplo, mi esposa dice, oye, pon esos $10, literal. No estoy mintiendo. $10. $10. Y ella dijo, $10. Y tenemos una cuenta donde ella setió un retiro automático, un depósito, ¿verdad? Una transferencia de $10 automático. Y un día la cuenta llegó a como $1,000 o $1,200. De 10 en 10. Mira, son los $10 que estamos ahí. En 10. Yo soy como que $10. ¿Qué van a hacer $10? Sí, mira, te voy a decir algo acerca de eso. Cuando yo comencé a trabajar más o menos bien, que ahí fue en los seguros médicos, en mi cuenta de banco yo puse que de la checking yo cobraba quincenal. So de la checking se vaya a los ahorros $100 cada 15 días. So de manera de que cuando me entraba el cheque, $100 iba para guardarse. Para ponerlo en perspectiva, $100, ¿cuál era el monto de tu cheque? Vamos a decir en ese tiempo. ¿Cuánto tú cobrabas? No, ni 1,800 cada 15 días. 1,600, 800 cada 15 días. O sea, que no era un porcentaje no era muy alto, ¿no? Porque tú sabes que había muchas cosas que cubrir, muchas necesidades. Pero lo que te digo, hasta el sol de hoy está así. $100. $100 cada 15 días, eso yo nunca lo he cambiado y eso está así. Y cuando yo vengo a ver, tengo ahí un reguero de dinero. Nice. Sin sentirlo. Ok, ya te iba a hablar en inglés. ¿Qué hay acerca de expending, gastos, vamos a decir? A ti te gusta, por ejemplo, a tu hermano le gusta gastar, tú sabes. Por eso él no deja nada en la cuenta, porque si no fuera por la esposa también, ¿no? Sí. A ti te gusta gastar. Eso es bueno, tener siempre alguien que te ataje la mano. La sargento. Sí, así mismo. Bueno, con gasto, yo gasto cuando lo necesario, pero no que derroche. Tú sabes, no que... ¿Tú comes mucho afuera o no? Sí, básicamente sí. ¿Qué tanto? Se podría decir tal vez una vez a la semana. Ok, that's not bad. Si dejamos una semana que pase y quizá en otra semana vamos 2, así como una vez a la semana. ¿Y regularmente tú cocinas o qué? Sí. ¿Cocinas? ¿Todos los días? No, una vez a la semana también. ¿Tú cocinas una vez a la semana?
Pero entonces, ¿cómo es que tú cocinas? Acuérdate que estoy en un daycare, so regularmente traigo comida de allá. Entonces así no tengo que cocinar tanto, porque ¿con qué tiempo? Sí, no, eso me estaba pensando. ¿Cómo es que tú cocinas comes 2 días a la semana? ¿Okay? No, ¿A ti te gusta hacer dietas? Ok, ¿qué tipo de dietas? ¿De la bueno, yo tengo una que cuando yo quiero perder 20 libras en un mes, esa es, bikini se llama. ¿Bikini? Bikini body. Y 20 y pico de libras en un mes facilito. Pero es comiendo mucho. Poquito y mucho al día. Con esa dieta tú comes 5 veces al día. Poquitico, entonces el metabolismo se acelera. Tú sabes que para este podcast yo me preparé, yo estaba overweight y sí, y entonces yo rebajé 13 libras. ¿En qué tiempo? En 3 semanas. Pero está bueno. ¿Y qué hiciste? Comiendo de 2 de la tarde a 9 de la noche. Okay. Y quiero hacerlo de nuevo. Desayuno intermitente. Eso. Sí, algo así. Quiero hacerlo de nuevo para bajar más libras. Le estoy recomendando a unos cuantos amigos míos que están overweight que hagan lo mismo. Que lo hagan. Sí, eso es bueno. No tanto para la libra, también para la salud. Ok. Quisiera que habláramos un poquito acerca de, por ejemplo, cómo se maneja el dinero. ¿Tú crees en loans o tú crees, por ejemplo, en el uso de credit cards o tú eres una persona que paga cash donde quiera que vas? ¿Por qué te ríes? Sí, porque sí, yo sé que lo tengo que hacer, no lo he hecho, pero yo sé que lo tengo que hacer porque de verdad que yo no uso crédito. ¿Tú no usas crédito? No, y yo sé que estoy perdiendo dinero en eso. Débito. Débito. Ok, te voy a ser honesto. Yo siempre he sido una persona de crédito hasta, yo diría que 2-3 meses a principio de año. Yo pagué todas las tarjetas de crédito mío y he estado usando débito. El cambio que he visto es que ha mejorado mi hábito de gastar. O sea, gasto menos. Generalmente cuando uno está acostumbrado a utilizar el plástico o tarjetas de crédito, es muy fácil swiping en todos los lados y todo. Y uno como que no lo siente. Pero cuando uno ve el dinero de uno bajando de la cuenta, no sé si te pasa eso. Claro, ¿qué? Claro. Te cuento que años atrás yo tuve que hacer una bancarrota. ¿Really? Sí. Oh. Así. ¿Y en qué tiempo fue eso? Esto es en el año 2004, ¿Tú tenías por ahí. el daycare ya o no? No, todavía. Me llevé de las tarjetas, me fui envolviendo y yo tenía muchas deudas. No ¿Qué pude, tanto? ya estaba... ¿Qué es mucho? Mucho para mí en ese tiempo era mucho, casi $50,000 en deudas. Para alguien que está quizás trabajando en una tienda. Entonces, ya yo estaba trabajando. ¿Y qué aprendiste de eso, de bancarrota? Muchísimo. Y entonces después de ahí fue como que ya el crédito yo lo respeto mucho. Yo trato de, como dicen, arroparme hasta donde la sábana me llega. Saber que si voy a comprar algo, voy a invertir en algo, saber de dónde ese dinero va a salir, porque ya me pasó una vez de coger sin saber de dónde lo voy a pagar, hasta que me vi en un punto de que no podía ni siquiera pagar mi renta. Yo vivía que me mandaban a corte a cada rato para sacarme del apartamento. Te voy a hacer una anécdota de eso. Dale. Una vez fui a la corte, tenía como 4 o 5 meses atrasada de la renta. Y cuando hay un chat deal, se llama, una ayuda, que te pagan lo que tú debes una sola vez. Como esos 4 meses te limpian para que tú después sigas pagando. Yo apliqué para eso, pero ya yo estaba trabajando en lo que es seguro médico. Pero yo tenía muchísima deuda, que un carro, que las tarjetas de crédito, muchísimas cosas envueltas. Pues cuando yo fui a aplicar, el señor que me atendió me dijo,
es también por el ingreso. Me ve los pastos y me dice, pero usted no gana tan mal para esta renta. Y yo, sí, pero nada más no es la renta. Pago esto, pago lo otro. Y dijo, mire, usted puede vivir sin un cable, ¿verdad? Usted puede vivir sin tarjeta de crédito. Dijo, usted puede vivir sin carro, pero usted no puede vivir abajo de un puente con sus hijos. Usted no califica, así mismo. Ya, eso fue, yo dije, ay, Dios mío. Como echarte un baño de agua fría encima. Pero es verdad. Y de ahí en adelante yo dije, no. Entonces, ¿qué? Lo primero. Usted pone lo primero adelante y ya después lo que sobra. Pero ya yo estaba en una situación económicamente demasiada envuelta. Ya no me costó más que hacer una bancarrota. Ya después que me limpié, entonces ya tenía la experiencia y empecé de cero. ¿Cuál tú crees que fue el factor que te llevó a ese gasto? Ese gasto. No fue la inconsciencia, porque no era gasto de que tienda y eso, sino el papá de mi hija, en ese entonces tenía un negocio, un restaurante en el cual trabajamos, mi hermano, todo. Entonces el negocio iba muy bien, estaba todo muy bien. De repente eso del restaurante es algo temporario, puede ser que exacto. Entonces bajó, pero seguimos ahí persistiendo y escogiendo de todos los lados, jalando de todos los lados para tratar de subirlo otra vez. Pero lamentablemente no sucedió, entonces el negocio cerró y quedé ahogada en toda esa deuda. Ok, no fue ni siquiera parte de que tú gastabas mucho. No. Yo siempre he sido muy consciente, gracias a Dios, de que... O sea, no, porque yo pienso que, por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos, una de las cosas que nos lleva a ese punto de tener que declararnos en bancarrota es que nosotros queremos vivir un lifestyle, un estilo de vida en el que realmente no estamos. Y de repente visito a uno de mis amigos que vive en una área muy bonita, en una casa muy linda, y quiero comprar esa casa y quiero tener su carro, quiero tener su moto y quiero tener todo lo que él tiene, y eso me lleva a hacerlo de una forma ficticia sin poder sin poder cubrir esos, ¿verdad? Gastos. Sin poder obtener los ingresos para llegar a eso. Y yo sé que hay muchas personas que llegan a ese punto de vivir una vida que no le corresponde simplemente por querer aparentar, ¿verdad? Una cierta prosperidad. Entonces, pero... Gracias a Dios, en tu caso, ese no es el caso. Nunca lo ha sido. No, nunca lo ha sido. Gracias a Dios. ¿Tú tiendes a ser agradecida? Muy agradecida. Sí. ¿Qué por dos cosas por las cuales estás agradecida? Mi familia, lo primero, y la salud. Okay. ¿Hay algo en tu vida en lo que tú te arrepientes? Déjame formular esta pregunta mejor. Si tú tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo aquí, ¿cómo lo harías? Creo que exactamente igual. Exactamente igual. No me ha ido mal. Como todo el mundo ha tenido trompezones, pero no me quejo. Yo creo que cada cosa que pasa es para tú aprender. Tú caes, te levantas. Si tú no pasas por situaciones, pues tú nunca vas a comprender la magnitud de eso, nunca te va a desarrollar, no lo va a superar. Haría exactamente lo mismo. Ok. Nice. ¿Y qué es, por ejemplo, en YouTube, que es donde esto se va a desarrollar, ¿verdad? Se va a publicar? La demográfica de las personas que me siguen son de 24 a 35 años de edad. Generalmente la mayoría en los Estados Unidos. ¿Qué sería un consejo que tú le pudieras dar a esas personas jóvenes de 24 a 35 años de edad que me siguen? Esa es una edad muy bonita. Sí. Bueno, el consejo es que le aconsejaría que tomen la vida suave, con muchas precauciones, no caigan en vicio. Si quieren llegar algún día a tener algo, se forjen metas,
todo, aquí hay mucha oportunidad en este país. Solamente tú tienes que proponértelo y tú lo logras. Si tú te forjas metas y tú dices, yo quiero en 5 años estar allí, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que hacer esto. Si tengo que levantarme 2 horas más temprano, lo tengo que hacer. El éxito es todo de tu disciplina. Si tú tienes disciplina y tú cumples tú puedes cumplir tu meta. Simplemente proponértelo. Yo le aconsejo que ten juicioso. Siempre trabajo juicioso. duro, fuera de los vicios. Uh-huh. Una de las cosas, Denia, que yo quiero, no sé si tú te sientas cómoda hablando acerca de esto, pero yo quiero que toquemos, es, yo sé que tú adoptaste una niña. Y yo recuerdo desde el tiempo en que la adoptaste, fue pequeñita, creo que... De un mes de nacida. Yo la llegué a conocer cuando tenía como 6 meses. Sí. Y ya tiene 8 años. 8 años de edad. Ayer. Primero quisiera saber, ¿qué te llevó a tomar la decisión de adoptar esa niña? ¿Y cómo fue todo ese proceso? Bueno, te cuento. Eso es otra etapa de la vida. Yo conocí a mi esposo actual en esos años. Entonces, ya yo no podía tener más hijos, ¿verdad? Y él no tiene hijos. Entonces, él tiene una prima que ya tenía niños, atendía niños foster. Entonces, él ya nos dio toda la información, la prima de él, de cómo esa era la manera más fácil de adoptar. Porque esos niños, la mayoría de esos niños que entran al sistema de la ciudad, lo dan en adopción. Esa es la manera más fácil. Entonces, así fue como llegamos hacia la agencia de foster. Y desde que entramos, hicimos los entrenamientos. La primera niña que nosotros no llegó fue Ariela, de la primerita. Entonces, después de ella, nosotros tuvimos muchos niños que venían, iban, pero Ariela siempre la tuvimos ahí. Se le entregaban. Para quizás darle un poquito de perspectiva, cuando tú dices que te entró, es como que tú te pones en un programa y ellos te envían un niño para que tú lo cuides por un cierto tiempo. Sí, bueno, como funciona es, por ejemplo, tú vas a diferente, hay muchas agencias. Tú vas a la agencia, ellos te dan los entrenamientos para hacerte foster parents. Entonces, los niños que tienen situaciones, son abusados, cualquier cosa con los padres, que la ciudad se los remueve a los padres, entonces van a esas casas. Esas casas ya están revisadas, todo el que vive ahí está chequeado, que está preparado para poder enviar ese niño, que ese niño esté seguro donde lo envían. Entonces, eso se llaman foster home. Entonces, cuando hay esos casos, lo que hace la agencia es que te llama y te dice, oh, mira, tengo esta situación, es una niña en estas condiciones, pasó tal cosa, o te dan la descripción. No es obligado, tú tienes la opción de sí o no. Pero desde que me dieron la descripción de la niña y lo que había pasado con ella, yo dije, sí, eso fue a las 12 de la noche. Porque no hay horarios, o los niños, por una llamada de un vecino, lo que sea, o un niño que está siendo maltratado, se lo quitan y no importa la hora. Entonces a ese niño hay que buscarle dónde dormir. Eso fue las 12 de la noche. Wow. Y yo sí, llegaron, me llevaron la niña, te la entregan, la niña, con nada, básicamente. Aquí está. Ahí ya empieza tu trabajo con tu niña. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Yo no sabía qué hacer, yo estaba como, porque era chiquititica, 5 libras, así chiquititica. Y entonces, ya eso como, es tu volver a empezar otra vez y son muchos requerimientos, muchas cosas que tienes que hacer con la niña, muchas citas, muchas observaciones con esos niños. Y el proceso, eso es lo más lindo que hay, porque tú sientes que tú estás ayudando como a esos niños, le estás dando apoyo, amor. Y nada, de ella nos enamoramos y nos quedamos.
¿Y cómo fue ese proceso para quedarse? Porque me imagino que en ciertos casos los padres quieren sus niños. Sí. Por ejemplo, cuando te dije que habíamos recibido más niños, como 5 o 6 niños más, pero era cuestión temporaria, 2 o 3 meses, y ya la situación con los padres se arreglaba y se lo regresaban. Con ella llegó un momento en que se la regresaron a la mamá. Nosotros la cogimos de 1 mes de nacida. A los 7 meses se la regresaron. Pero entonces volvió otro incidente. Volvieron y otra vez la niña cayó al sistema. Nos llamaron y nosotros sí, claro, siempre estábamos ahí, dispuestos. Coincidencialmente a ustedes los llamaron, ¿no? Sí, no coincidencial. Porque desde que tú eres el primer padre, tú eres la primera opción para ese niño, para que el niño no conozca más personas. Nice. So ya ellos te dicen, mira, el niño volvió a tener una situación y otra vez está en el sistema. Entonces la primera opción es el primer padre que vio. Okay. Entonces te llaman a ver si tú estás disponible. Pero cada vez que lo hacían, nosotros sí, claro, las puertas de aquí están abiertas para la niña. Entonces, por 3 ocasiones sucedió que uno la tenía un tiempo, la niña se estabilizaba y volvían y se la regresaban a la mamá. Bueno, ya al final, para no cansarte del cuento, fue el año pasado que ya hicimos papeles de adopción. Nice. Ya gracias a Dios. Wow. Ustedes en todo ese proceso, desde que empezaron a adoptar, ¿eso ustedes lo hacen de forma gratuita? ¿O? No. El gobierno da un subsidio para esos niños. Un subsidio para los padres que... Sí, es un dinero que se usa para los gastos de los niños. Me imagino su ropa, lo que comen. Pamper, leche y todo lo que usa. Tengo curiosidad, ¿cómo ustedes se sentían cada vez que ella se iba para como un vacío. Hacía falta ya. La extrañábamos mucho y aparte con preocupación. Porque si es que tú sabes que se va a buenas manos, que va a estar bien, tú sabes, pero nosotros siempre estábamos pendientes, le mandaban un mensaje a la mamá biológica, cómo está la niña, por lo menos semanal sabíamos de la niña cuando no estaba con nosotros, por mensajito. Pero no, sí, imagínate, eso es tu hijo. ¿Qué hay próximo para ti, tu familia en los próximos años? ¿Cuáles son las próximas aspiraciones, aparte de los negocios? Bueno, en familia no hay planes de más niños, no más adopciones, ya yo creo que completamos. Okay. Por el lado de los hijos, me imagino que van a seguir creciendo los nietos, porque apenas están comenzando, están todos jovencitos. Con relación a eso de los nietos, ¿qué tan activa eres tú como abuela con los nietos? Tú, vamos a decir, tú eres activa de vengan para acá un fin de semana. Sí, ¿Cada qué tiempo lo ves? Bueno, lo veo, ¿qué te digo? Puede ser semanal. ¿Semanalmente? Sí, puede ser semanalmente, que se diga. Ok. Yo conozco muchos casos que no es. Sí, no, sí, que dura más. O sea, ¿a ti te gusta tener tus nietos alrededor? Es que somos muy unidos. Cuando no estamos en una casa, estamos en la otra. Si no vienen donde mí, yo estoy allá y así. Tengo que preguntarte, porque es el vehículo de preferencia de mi esposa. ¿Cómo te gusta esa Range Rover? La Range Rover muy bonita. Y muy bonita. ¿Pero confort? No tan confort. Por lo menos esa. Okay. La Velar, porque un poquito estrecha. Para mujeres está bien, pero para alguien grande. Me imagino. Bueno, no voy a decir. Pero si ella le interesa la Sport, yo sé que es más amplia, esa es más cómoda. A ella no le puede interesar nada. La Sport, te recomiendo la Sport para ella. Roja. Con asientos en blanco. ¿Qué consejo tienes para mí? ¿Para ti? Sí. Bueno, mi amor, yo lo que te voy a felicitar. Porque tú tienes 10 años aquí, mírate. Cumplo 10 años ahora. Vas a cumplir 10 años y mírate donde tú estás. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Gracias. Sigue así, porque vas por muy buen camino. La verdad que sí. ¿Sí? Felicidades. ¿Qué pregunta tienes para mí?
tendrías muchas, pero... Bueno, inténtalo, a ver si puedes responder. Sí, puede. ¿Dónde tú te ves en 10 años más en este país? Bueno, en 10 años más, ¿dónde yo quisiera estar? Bueno, en 10 años más yo quisiera poder contar con inversiones, especialmente en real estate, que es lo que creo, lo que más me interesa, ¿verdad? Especialmente no solamente por obtener casas, pero porque me gusta, al igual que tu hermano, la construcción. A mí me encanta. Yo tengo un arquitecto por dentro y un diseñador también. Para entretenerte. Para entretenerme. Aparte de eso, creo que hago muy buen trabajo en eso. Y quiero esperar el momento oportuno. Tú sabes que el mercado ahora mismo está por las nubes con relación a las casas. La tasa de interés no es la mejor. Quiero esperar el momento indicado para hacer mi primera inversión que me lleve al siguiente nivel, al siguiente peldaño. Y de aquí a 10 años, quizás poder contar con varias inversiones. Pero yo creo que lo más importante es dar ese primer paso de conseguir esa primera inversión que realmente te lleve a otro nivel. Eso es en cuanto a negocio, si se pudiera decir. En cuanto a lo laboral, estoy bien estable en el trabajo que estoy. Quisiera crecer dentro de la compañía. Quisiera poder ser fuente de ayudar a otros que puedan hacer lo mismo que yo he hecho. Y esta es una iniciativa para eso. Yo quiero ser una fuente de información con la información que yo pueda brindar, con la información que personas como tú pueden brindar en este canal, puedan llegar a desarrollarse, a crecer personalmente y a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, que es más importante. Ya después de eso es pedirle a Dios por la salud, ver a los niños crecer. En 10 años ellos van a tener uno 13 y uno va a tener 11. Y va a ser todo un journey que vamos a disfrutar y nada, verlos a ellos crecer y ser parte activa del crecimiento de ellos. Y creo que eso responde a la pregunta, ¿no? Sí, claro, perfectamente. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, todo bien. Dania, gracias por aceptar desde el primer momento en que yo te mandé a decir con Félix que quería entrevistarte y escuchar tu perspectiva a lo que tú te dedicaste y a lo que te dedicas todavía, y desde el primer momento dijiste que sí, no me pusiste un pero, y gracias. No, gracias por pensar en mí. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Es inevitable, estamos hablando con personas exitosas, ¿verdad? Ay, Dios. Personas de éxito. Así que te agradezco haber aceptado la invitación y nada, todo lo mejor, todas las bendiciones del mundo para ti. Gracias, amén, igualmente. Great. Una hora más duramos. 1 hora y 20. La que no iba a hablar, That was great. You did good.